Y el argumento es sencillo, por constituir fraccionamiento del objeto del contrato. Como todo el mundo sabe, este contrato se ha estado haciendo durante muchos años al familiar de un conocido concejal de la bancada del Partido Popular, de una forma completamente irregular, y de hecho hay otro decreto, el 28204, donde se le paga a esa firma, la firma del pariente del concejal de este ayuntamiento, a la firma DEF con Seguridad S.A., un importe de 8.018,38 euros precisamente por este tipo de servicios. Está el decreto de la nómina del mes de junio, donde se incluyen las horas extraordinarias de los años 2012 y 2013. Está claro que lleva el ayuntamiento nada menos que 2 años sin pagar las horas extras que han realizado muchos funcionarios y personal laboral de este ayuntamiento. Nos alegramos que finalmente se cobren. Yo creo que sería de justicia que el ayuntamiento le pagara a estos trabajadores y trabajadoras también los intereses de demora por este impago totalmente injustificado. El total son 536.953,35 euros y, repito, señor alcalde, nos felicitamos de que por fin estos trabajadores y trabajadoras puedan disfrutar del beneficio obtenido con su trabajo, prolongando su jornada y haciendo muchas horas extraordinarias. Tenemos aquí el decreto número 28157, por el cual le cobramos a la empresa Punto y Aparte Producciones un complementario por el uso de la tarifa variable correspondiente al Auditorio Internacional de Música de Torrevieja, el famoso megaproyecto que hizo la Sociedad de Parques Temáticos allá arriba en el Alto de la Casilla. Y hacer constar que la tarifa que se cobra variable por este asunto son 0,14 euros por metro cuadrado y día por la utilización de dicha dotación o de dicho Auditorio Internacional de Música. Tenemos aquí, señor alcalde, varios decretos que hacen referencia a los pagos por expropiaciones de los que venimos hablando durante los últimos años. En concreto, está el 28234, por el que le pagamos a 2 empresas del Grupo Guerrero nada menos que 2.420.775 euros de principal más los intereses. Esto ya vino a la modificación de créditos 2014 de este mismo año. Y tenemos otro también importante, donde al grupo de firmas que le vendieron la finca al señor alcalde, exalcalde Pedro Ángel Hernández Mateo, le vamos a pagar nada menos que 6.786.632,12 euros como justiprecio por la ocupación de una de las fincas de este grupo en Torrevieja. Y decir que también tenemos otro de la señora Clara Barcelona por nada menos que 418.524, aunque era bastante superior, porque en el mismo se han descontado cantidades que se han retirado de ese concepto. Decirle que aquel famoso escándalo de la empleada que tenía un embarazo de riesgo y que el ayuntamiento no atendió su petición todavía colea, y que tenemos un decreto aquí donde se nos ordena a pagarle la cantidad de 1.254,17 euros por los gastos judiciales que tuvo dicha actuación, además por supuesto de lo que el ayuntamiento le paga a su abogado. Y decir que en su día le tuvimos que pagar la diferencia salarial que el ayuntamiento no le pagó, y también una indemnización por daños morales de nada menos que de 3.000 euros. El hacer mal las cosas nos cuesta mucho dinero, señor alcalde, a los ciudadanos. Hay muchos decretos muy importantes que me gustaría hacer mención a los mismos, pero ya que no es posible, señor alcalde, voy a hacer referencia al decreto 28.231, y con este acabo, referido a las órdenes de ejecución de medidas de rehabilitación y restauración del inmueble denominado Casa y Torre de los Balcones. Es curioso que este expediente, que data del año 2008, haya tardado nada menos que casi 7 años en llevarse al juzgado, y se ha tardado tanto sencillamente porque desde este equipo de gobierno, desde esta alcaldía, no se ha atendido la normalidad urbanística y no se ha actuado con la debida diligencia, como sí que se hace en otros casos, que es lo que está pasando en esta casa. Según quien seas, así te meten mano o no te meten mano. Y en este asunto
urbanístico me parece un tema muy importante, y me parece muy importante sencillamente porque 7 años es mucho tiempo, porque se ha permitido que esta edificación singular recogida en el catálogo de elementos protegidos del PGU, que esté ya prácticamente no en la ruina, sino totalmente en el suelo, y decirle que todavía hay casos tan sangrantes como este, no en la conservación, pero sí en la tramitación del expediente, y así tenemos un expediente del año 2005, en concreto la pensión del Parejo, que desde esa fecha en que los propietarios pidieron la declaración de ruina legal, el ayuntamiento todavía no ha tomado ninguna iniciativa para forzar la rehabilitación del edificio, y ha permitido que esta familia tenga 9 años esa propiedad sin hacer ninguna actuación de mejora y de conservación de un elemento protegido del catálogo del PGU de Torrevieja. Me parece, señor alcalde, que esto es totalmente discriminatorio, y mucho más discriminatorio cuando hay otras actuaciones de algún otro elemento donde los plazos se han cumplido a rajatabla y donde antes de 6 meses ya tenía o ya ha estado o ya ha sido llevado a los juzgados porque el ayuntamiento intervenía de forma perentoria sin permitir que los propietarios pudieran seguir alegando o manteniendo el edificio en las condiciones en que estaba. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los presentes. Bien, como siempre, vamos a tratar de hacer un ejercicio de síntesis difícil, con una documentación tan extensa como suele ser la de las juntas de gobierno que vienen a pleno en un punto de fiscalización muy corto sobre se refiere al tiempo. Me centraré, por lo tanto, en algunas que son más significativas en la opinión de nuestro grupo, y en concreto voy a hacer referencia a algunas sentencias en un caso y en otro caso a expedientes que de oficio el propio ayuntamiento asume respecto a las peticiones de responsabilidad patrimonial que realizan muchos ciudadanos que sufren caídas o daños de algún tipo debido a los servicios, a los deficientes servicios municipales, mal estado de las aceras, de la calzada, etcétera, etcétera. En concreto, en la Junta de Gobierno Local del 6 de junio de 2014 tenemos una sentencia que emite el Juzgado de Contencioso número 1 de Elche, en el cual se le da la razón a unos ciudadanos que a los que previamente se les ha denegado esa razón y esa petición de responsabilidad patrimonial en el Ayuntamiento de Torrevieja. En este caso se condena al Ayuntamiento a el pago de 3.491,97 euros más intereses, y en este caso incluso las costas. Luego tenemos otro ejemplo con otra variante, que es el de la Junta de Gobierno Local de 12 de junio de 2014, donde en su punto 12.2 tenemos el expediente número 2012/7 de responsabilidad patrimonial, y en este caso el ayuntamiento sí que asume el pago de los daños que se producen en un ciudadano en concreto en su vivienda debido a las fuertes lluvias. Fijémonos cómo esto es un indicador claramente de cómo muchas veces los ciudadanos, lejos de hacer reclamaciones gratuitas, tienen absolutamente toda la razón al responsabilizar al ayuntamiento de muchos de esos daños que se producen. Y me permito recordar que en este ayuntamiento todavía queda pendiente, en la ciudad todavía queda pendiente el importantísimo tema de que cuando caen 2 gotas no nos ahoguemos o los ciudadanos sufran daños en su vivienda. Yo creo que este expediente es un reconocimiento, no solamente implícito ya, sino totalmente explícito de esa circunstancia. Se le paga al ciudadano 8.059,72 euros, y afortunadamente en este caso el seguro que tiene contratado el ayuntamiento paga 6.559,72 y las arcas municipales tienen que desprenderse de 1.500 euros. Tenemos en la Junta de Gobierno, en este caso de 20 de junio de 2014, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 también de Elche, que también le da la razón a los ciudadanos en una reclamación de responsabilidad patrimonial
y se condena al ayuntamiento al pago de 4.944,20 euros más los intereses. En este caso no se le condena al pago de costas y en la Junta de Gobierno Local del 20 de junio de 2014 otra vez tenemos otra sentencia en contra del ayuntamiento por el recurso que presenta otro ciudadano y el juzgado condena al ayuntamiento al pago de 8.678,24 euros más intereses y en este caso otra vez también las costas. Y por último, respecto a esta cuestión de la responsabilidad patrimonial, en esa misma Junta de Gobierno Local de 20 de junio de 2014 tenemos otra sentencia, la 198 del mismo juzgado, el número 1 de Elche. En este caso no puedo hacer referencia a las cifras porque no hemos pedido el expediente y en el acta de la Junta de Gobierno se hace referencia sencillamente a que en el fundamento de derecho quinto de la sentencia vienen las cantidades básicas con una variación en función del IPC, en fin, hasta la fecha de la sentencia, más intereses, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que aquí también se plantea por parte del juzgado la responsabilidad del ayuntamiento. Una conclusión inmediata que viene aquí es que, independientemente de las cantidades que pueden parecer cuando se citan individualmente ciertamente bajas, pero esto es un goteo constante por una parte y por otra parte también significa que muchas veces los ciudadanos, en lugar de recibir la debida, ya no atención, sino que se les dé la razón por algo que en muchísimas ocasiones es harto evidente, tengan que iniciar un procedimiento contencioso administrativo por lo que ello supone y más después de la presión de tuercas que se ha tenido a nivel judicial para que los ciudadanos puedan exigir sus derechos. Yo, en fin, no sé si la palabra adecuada sería dar consejo, no creo que lo sea, pero desde luego sí que llamaría la atención y pediría que se tuviera en cuenta el contenido de las sentencias que hacen los jueces para que los técnicos tuvieran una cierta orientación a la hora de analizar cada caso en particular y que por lo tanto nos ahorráramos tener que ir, nosotros y a los ciudadanos por supuesto, tener que ir a la vía jurisdiccional para arreglar este tipo de asuntos. Y luego por último, no porque haya pocos temas, ya digo, en todas estas juntas, sino por la brevedad del tiempo del que disponemos, hacer referencia a la Junta de Gobierno del 12 de junio de 2014, donde viene una modificación de licencia referida al complejo inmobiliario privado residencial Sensis en la costa de Torrevieja, Punta Prima, para que la gente se aclare que en concreto en todo el complejo genérico denominado genéricamente Señoría de Punta Prima se cumple un año prácticamente desde que ya, por lo menos desde nuestro grupo, de manera totalmente firme denunciábamos la situación en la que se encontraban los vecinos previamente a la construcción de los edificios que al final se han construido ahí y que precisamente implican la construcción ya prácticamente hecha de 140 viviendas, garajes, piscinas, zonas comunes, local comercial, etcétera, etcétera, en un proyecto inicial que contemplaba solo edificios de 4 alturas para el conjunto de la urbanización y que en el momento de la compra de sus viviendas por parte de los compradores, el urbanizador les aseguró que en todo caso procuraría reducir las alturas de los edificios más próximos al mar. La realidad es que, ya digo, hace un año, julio del año pasado, se dan comienzo a las obras, incluso incumpliendo la normativa municipal que prohíbe iniciar las obras durante el periodo estival, y los vecinos pudieron comprobar que el ayuntamiento en definitiva permitía con estas actuaciones que se incumplieran las determinaciones aprobadas en los proyectos de urbanización y de edificación, dejando por lo tanto a los propietarios enseguida, señor alcalde, en la más absoluta indefensión y vulnerando los compromisos adquiridos por la urbanización, por los ciudadanos que lógicamente adquirieron sus viviendas en una urbanización que tenía unas características muy concretas y que se han modificado absolutamente, se han transformado unilateralmente a criterio exclusivo de los promotores que desarrollan ese plan parcial con el absoluto beneplácito del ayuntamiento. Esto que acabo de decir
de todos conocido, porque esto, insisto, lo denunciamos ya hace un año y precisamente al cumplirse un año prácticamente llega a la Junta de Gobierno esta modificación de la ley. Hay más temas muy interesantes, pero como digo, la brevedad del tiempo impide abordarlos todos y en todo caso muchas gracias, señor alcalde, por su audición. Tiene usted tiempo para intervenir No, y dar las explicaciones oportunas sobre están ustedes como siempre tergiversando el punto de fiscalización. Señor Gustavo, que tanto le gustó el como informe usted del hace Consejo Jurídico en su Consultivo al que ha hecho interpretación, en su referencia el señor intervención, y ya se lo he Alvarado. explicado en reiteradas ocasiones. No tiene derecho y lo conoce. Muy bien, yo creo que los ciudadanos ya se van dando cuenta de cuál es la táctica. De acuerdo, señor soltar Caballero. por la boca sin dejar que se conozca. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, seguiría. Que no se haya dormido el personal que esté presente, porque yo creo que es lo que ha intentado hacer el señor Alvarado, embrollar el asunto para que la gente se duerma y no entienda nada. Mire, la historia es la siguiente. La historia es que esto llega aquí a consecuencia de una chapuza de usted. El día 14 de marzo del 2014 efectivamente hubo una comisión informativa en la que se presentaba la ordenanza municipal reguladora del uso de la administración electrónica. Y en esa comisión informativa, el que habla, que estaba presente representando a su grupo, al Grupo Municipal de los Verdes, fue el que ya subrayó el carácter absolutamente técnico o especialmente técnico de esta ordenanza. Y en esa misma medida, el concejal que habla, en aquella comisión, pidió que se presentara el técnico que había elaborado la ordenanza. Por cierto, técnico que elaboró la ordenanza y que en su informe, en el punto 4, hace referencia a que se le solicita en primera instancia verbalmente por parte del concejal, del señor Albaladejo, y en el punto 5 vuelve a reiterarlo, que la solicitud verbal realizada fue lo que hizo que comenzara el informe. Y como en ese informe, poco después de esto, el funcionario, el técnico que había realizado el informe respecto de la ordenanza y había realizado la ordenanza, dice literalmente que el funcionario que suscribe y confeccionó el texto solicitado, si bien manifiesta que no está de acuerdo con esta forma de elaboración del texto, que servirá como propuesta de texto para la ordenanza municipal que me ocupa, por los motivos expuestos en los puntos primero, segundo, tercero y cuarto, puesto que el texto no se ha confeccionado por una comisión que ofrezca una estrategia y visión integradora de todos los órganos administrativos de este ayuntamiento, lo que significa que el texto propuesto por el funcionario que suscribe pudiera ofrecer una visión parcial, que no interesada, de todo lo que se pretende regular, y asimismo el texto propuesto pudiera no armonizar adecuadamente con otras normativas aplicables a las administraciones públicas locales y cuya competencia no recae en el funcionario que suscribe. Por esa razón, porque el funcionario mismo que hace la ordenanza informa diciendo que puede adolecer de imperfecciones que sería necesario arreglar y completar y subsanar, por eso en aquella comisión solicitamos desde el Grupo Municipal de los Verdes, yo mismo la solicité, que estaba presente en aquella comisión, la presencia de ese técnico. Y el señor Albaladejo y el señor alcalde, y en general el Grupo Popular en aquella comisión, se negó a que el técnico se personara en la comisión. O sea, no es que el técnico no pudiera, o es que, como he leído por ahí, que ya me he pasmado, o sea, ya mi capacidad de asombro está llegando a límites insospechados. He leído por ahí que, por lo visto, es que cuando los concejales llegan a una comisión, si quieren que un técnico les aclare algo, tienen que solicitarlo previamente por escrito o algo por el estilo. No sé qué disparate he leído por ahí. Me parece que ha sido, como no, del señor Albaladejo. No recuerdo dónde lo he leído ahora mismo. No sé si es en el mismo expediente o dónde. Bueno, lo cierto es que a partir de este momento, a partir de esa negativa asombrosa, porque nosotros no entendíamos por qué no podía venir el técnico y aclararnos las dudas que pudiésemos tener, en primer lugar esa afirmación que hace, etcétera, etcétera, porque nosotros entonces, que quede claro, no prejuzgábamos nada respecto de la ordenanza,
ni teníamos un voto preconcebido en contra del Partido Popular ni nada por el estilo, simplemente queríamos que el técnico nos lo aclarara. Resulta que efectivamente, por empecinamiento, porque es una práctica habitual desoír a la oposición, no sé por qué, por aquello de que a la oposición ni agua, no sé por qué, pero el caso es que el técnico no se persona, se nos suelta una parrafada y llega el pleno del día 29 de abril. El día 29 de abril planteamos esto, nos sorprendemos, por cierto, de que en el dictamen de la comisión no aparezcan las intervenciones. Ya hubo un debate en ese pleno respecto a este asunto, no lo voy a reproducir, tema zanjado de momento, pero lo importante aquí es que en esa sesión plenaria, nuestro grupo, el Grupo Municipal de los Verdes, debido precisamente a lo mal que había comenzado todo, propone que se deje sobre la mesa el asunto y que tranquilamente se pueda conseguir un consenso para aprobar unánimemente toda la corporación esa ordenanza. El 29 de abril, por supuestísimo, esa propuesta de dejarlo sobre la mesa cae en saco roto, el Partido Popular hace uso de su mayoría absoluta y se aprueba esta ordenanza de manera inicial. Pues bien, resulta, eso es el 29 de abril, resulta que el 13 de mayo de 2014, el técnico superior de informática responsable de la ordenanza y de ese informe en el que hacía aquella salvedad con la cual se inicia todo este desgraciado asunto en el sentido de entendimiento que podría haber sido perfectamente posible entre gobierno y oposición, resulta que ese técnico el 13 de mayo advierte al señor concejal, al señor Albaladejo en concreto, precisamente del error que se produce al citar una ley que ya está derogada. Independientemente de que esto sea más importante o menos, que entendemos después de las consultas jurídicas que hemos hecho que tampoco tenía mucha importancia, lo cierto es que este tú aquí, que al final el tiempo nos da la razón, porque al final se demuestra que lo más inteligente hubiera sido dejarlo sobre la mesa como nosotros habíamos propuesto se podría haber publicado en el boletín oficial de la provincia ya perfectamente claro, porque lo que quiero decir al hacer referencia al informe del técnico es que el señor Albaladejo, por lo tanto el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento conoce desde el 13 de mayo esa deficiencia y sin embargo se publica en el BOC el 27 de mayo, es decir, 14 días después, 2 semanas después, se publica en el BOC la ordenanza con la consciencia de que lleva ese error, con la consciencia de que se va a alegar para modificar ese error, que es por lo que estamos hoy aquí diciendo que hemos alegado y que los únicos que hemos alegado hemos sido nosotros, en palabras del señor portavoz del grupo. Por lo tanto, el tiempo nos ha dado la razón, se podría haber dejado sobre la mesa y hubiéramos arreglado varias cosas al mismo tiempo, porque se hubiera satisfecho las dudas de la oposición y se hubieran corregido esas malas formas con las que se inició todo este procedimiento. Porque igual que discutimos, igual que comentamos el pasado 29 de abril, habría que decirlo hoy mismo. Estamos hablando de todo menos de la ordenanza. Y yo insisto en lo mismo que insistí en la anterior ocasión, no es precisamente por culpa de la oposición, por culpa, en este caso del Grupo Municipal de los Verdes, por lo que no estamos discutiendo de la ordenanza, sino que todo este embrollo en el procedimiento tiene su origen en aquella actitud asombrosa, en nuestra opinión, por la cual no se pudo aclarar de manera razonable y siguiendo sencillamente el sentido común las salvedades y los comentarios que hacía el técnico responsable de la ordenanza y del informe. Por lo tanto, a día de hoy, las mismas circunstancias que movieron nuestra posición en la aprobación inicial son exactamente las mismas, porque lejos de corregir esas formas, lejos de tratar de acercar el entendimiento a la oposición, aquí venimos, sacamos pecho, contamos la historia como nos da la gana y como nos conviene, que es lo que hacemos siempre, para eso tenemos la posibilidad de hablar los últimos, y ya está, y la realidad es así y punto.
Y nada más que falta, no me extrañaría que ocurriera en alguna intervención posterior que se pusieran cosas o palabras en mi boca que no he dicho, como ha ocurrido en el punto anterior, aunque lamentablemente no he podido intervenir. Efectivamente, esta es una ordenanza técnica. Efectivamente, los primeros que lo dijimos fuimos nosotros, y por eso queríamos un técnico en la comisión. No es una ordenanza política, efectivamente, pero es que los que la han politizado han sido ustedes con su actitud en el procedimiento. ¿Lo quieran ustedes o no? Y, insisto, ¿qué han querido hacer? ¿Acortar los tiempos? ¿Acortar los plazos? ¿Qué pasa? Que sabiendo 2 semanas antes de la publicación en el blog que había un error que se iba a tener que subsanar a través de alegaciones, ¿se ganaba tiempo? ¿Qué tiempo ganamos? ¿Unos días? ¿Unas semanas? Pues no creo que sea tan importante ganar unos días o unas semanas y, por contra, perder el acuerdo de toda la corporación. Porque como el propio señor Albaladejo decía en una de sus intervenciones, enseguida, señor alcalde, en una de sus intervenciones el pasado 29 de abril, decía él que era una ordenanza que debería de estar en marcha hace muchísimo tiempo. Si es una ordenanza que debería de estar hace muchísimo tiempo, ¿qué más da esperar unos días, unas semanas y lograr el consenso de toda la corporación? ¿Qué más da? Por lo tanto, yo creo, repito, que deberíamos de contar la película como es, no como nos gustaría que fuera o como queremos que sea para que los ciudadanos piensen que somos los mejores del mundo, los campeones mundiales de todo, sino tratar en el día a día de que en cuestiones como estas, que son perfectamente asumibles por todos en un momento dado, si se explican las cosas bien y si de verdad, no de palabras, de verdad se intenta consensuar lo que es consensuable, se podría haber hecho. Esa es la cuestión y efectivamente esto es lo que ocurrió, lejos de tanta retórica que lo único que pretende es, como he dicho hace un momentito, plantearse ante los ciudadanos como los adalides de la perfección en absolutamente todo lo que hacemos. Voy a intentar estar a su altura, aunque me extrañaría mucho, porque con la oposición que tiene enfrente, pues no le llegamos ni a la suela de sus zapatos. Pero bueno, haremos lo que podamos, somos gente que procedemos de familias humildes, entonces haremos lo que podamos. Vamos a ver. Sí, esa risa, no soy de alcanturnias. Bien, pero si yo no hablo de mí, es que como hay algunos concejales que callan y otros interrumpen, pues estaba un poco viendo a ver si es verdad eso, ¿no? Ahora me está hablando la señora Albaladejo. El motor no ha querido interrumpir, simplemente le ha dicho que la señora Albaladejo tampoco. Familia es como usted. Ya, pero me imagino esto irá en la línea que decía el señor Albaladejo, que había unos concejales que dejaban hablar y otros... Si usted sigue por este derrotero provocando, efectivamente, pues va a... ¿Que yo estoy provocando? Es increíble. Lo bueno de esto es que los escuchan a ustedes. Esto es lo bueno. Al menos alguna vez cada tanto los escuchan a ustedes. Al punto, por favor. Sí, voy al punto. Nos escuchan a todos. Bueno, sí, por supuesto. Bueno, lo primero que tengo que decir al señor Albaladejo es que, como siempre, medias verdades, acto seguido mentiras. Medias verdades más medias verdades más medias verdades y mentiras. El señor Albaladejo lo que tiene que reconocer es que nosotros, cuando vamos a una comisión, los concejales, cuando vamos a una comisión informativa, tenemos absolutamente todo el derecho del mundo a pedir que los técnicos que están involucrados en los expedientes que vienen a la comisión se personen y nos informen. Eso es lo primero que tiene que reconocer el señor Albaladejo. Nosotros no tenemos que pedir ninguna audiencia, y mucho menos a usted, señor Albaladejo. Usted, como ha dicho anteriormente, no tiene que darle ninguna orden a ningún concejal, a ningún técnico involucrado en un expediente que tenga que dirimirse en esta casa, en una comisión, en un pleno. No tiene usted que darle ninguna orden para que nos atienda. Interese usted. La ley ya establece que tenemos absolutamente todo el derecho para consultar al técnico, a los técnicos cuando lo consideremos necesario.
no necesitamos de sus órdenes, bájese usted un poco del pedestal, que ya sé que desde que acumula usted cargos parece que no hay quien le hable, señor Albaladejo. Hombre, bájese usted un poco del pedestal. No necesitamos de su permiso. No tiene que darle órdenes a ningún técnico para que atienda a los concejales de esta casa, sean del gobierno o sean de la oposición. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, el tema que aquí se dirime, que es el contenido de la ordenanza, efectivamente es una ordenanza técnica. Repito, los primeros que lo dijimos fuimos nosotros, antes que usted. Lo primero que lo dijimos fuimos nosotros. Y precisamente porque es una ordenanza técnica, como el técnico advierte lo que advierte y que le he referido anteriormente, porque yo sí que he leído literalmente el informe, usted ha hecho un comentario de texto de lo suyo, yo he leído literalmente el informe del técnico. Y el técnico decía, el técnico que elabora la ordenanza, decía el 14 de marzo, señor portavoz del Grupo Municipal, no el 18 de marzo, el 14 de marzo, en el dictamen de la Comisión Informativa, dice que no está de acuerdo en la forma de elaboración del texto. Lo dice el técnico. Entonces, como el técnico dice eso y es una ordenanza técnica, en la Comisión Informativa solicitamos que se personara el técnico. Y ustedes se negaron. Y eso es irrefutable. Es que eso es irrefutable. Si yo sé que ustedes constantemente les importa un bledo lo que sean los hechos. Si es que siempre los hechos van en contra de absolutamente cualquiera de, no voy a decir cualquiera porque mentiría, sería injusto, pero de muchísimas de sus afirmaciones. Si la realidad va por un lado, pues peor para la realidad, como decía el filósofo. Ustedes a lo suyo, ustedes a lo suyo. Ustedes parecen más que católicos luteranos. Pecca fortiter, sed crede fortiter. Es decir, peca fuerte, pero cree mucho más fuerte, porque la fe es lo importante. Aquí da igual lo que hagamos, lo importante es tener la fe, ir para adelante, ir para adelante. Entonces da igual que en la comisión no viniera el técnico porque ustedes se negaron, porque eso es mentira por lo visto. Resulta que teníamos que pedir audiencia. Pues no señor, Y le voy a decir la última, ese técnico que sí que se personó en la comisión, a preguntas de mi compañero, que es el que se personó en esa comisión, el asistente en esa comisión, a las preguntas al técnico de si se reafirmaba en su informe original que aparecía ya en la comisión informativa de 14 de marzo de 2014, no de 18 de marzo, de 14 de marzo, pues el señor técnico en cuestión, el señor Serrano, dice: desde luego lo que dije en mi informe lo mantengo, no cambio de criterio. Lo dice literalmente, eso no me lo estoy inventando yo. Por lo tanto, los que han politizado este asunto han sido ustedes, lo he explicado antes, no voy a volver a repetirme, el señor alcalde llamaba la atención por el tiempo, no me voy a volver a repetir, pero desde luego lo que tienen ustedes que reconocer es que los que han politizado este asunto han sido ustedes. Yo no tengo, ni ningún concejal tiene por qué ir por todo el ayuntamiento buscando a los técnicos, se lo dije en la sesión del 29 de abril, porque donde tenían que habernos informado era en la comisión, que era el lugar que la ley establece para que se informe a los concejales. Y luego ya, si queremos más aclaraciones o abundar en un asunto, pues también la ley nos garantiza, al menos la ley nos garantiza, que podemos hacerlo cuando queramos, no cuando usted le dé la orden al técnico en cuestión para que nos atienda. Nada más que faltaba eso. Nada más que faltaba eso. Todo se andará si siguen ustedes en el poder, pero de momento nada más que faltaba eso. De momento. Y nada más. Todo lo que dijimos respecto de la ordenanza en la sesión de aprobación inicial, le he dicho antes y se lo vuelvo a repetir, todas las circunstancias se vuelven a agravar y si cabe agravadas por su empecinamiento, por el empecinamiento de querer que las cosas hayan sido como en realidad no han sido. Y esa es la cuestión. Y lo siento mucho, esta al final, como tantas veces pasa, se ha convertido en su ordenanza. Le voy a decir una cosa para que vea cuando sugiere o cuando dice claramente que nosotros lo que hacemos es poner palos, incluso en una ordenanza técnica no apoyar. Nosotros en la ordenanza de maltrato animal o en la ordenanza en la que se tenía en cuenta la situación de los animales en la localidad,
sabiendo que íbamos a votar en contra por la cuestión del maltrato a los toros y de las corridas de toros, sabiéndolo que íbamos a votar en contra, nos molestamos en hacer alegaciones, y eso es un hecho y lo saben ustedes. Hicimos alegaciones, contribuimos a mejorarlas y votamos en contra. Fíjese usted qué malos somos y cómo queremos siempre ir en contra de Torrevieja. Por cierto, dejen ya ese discurso, hombre, de Torrevieja somos nosotros. Nos recuerda a Orgullo y a Cataluña y es un poco desagradable en este momento. La última, hace escasamente unos días, y el técnico se ratificó en lo que decía en su primer informe, que no había contado con la colaboración de los otros departamentos para poder hacer lo que pedía, esa comisión interdepartamental que diera seguridad jurídica, técnica, etcétera, etcétera, a esta ordenanza. Eso nos lo dijo el técnico y se confirmó rotundamente que se encontraba en la misma situación que cuando trajo a primeros de año la ordenanza a esta corporación, salvo esa modificación de quitar en los antecedentes una ley que ya estaba derogada. Eso está claro que pasó. Y yo creo que eso es suficiente para determinar nuestro voto. O sea, que es una ordenanza técnica, el técnico que la hace dice que necesita la aportación de otros técnicos municipales de los departamentos en su conjunto, que es algo que él considera importantísimo para mejorar y para que esa ordenanza funcione correctamente una vez que se aplique, y no ha sido posible, por lo que sea, porque no ha habido voluntad política de ordenar ese posicionamiento o por lo que sea. De todas formas, han dicho ustedes muchas mentiras y las dicen sin ruborizarse. Las dicen ustedes sin ruborizarse. Dicen ustedes que tenemos el ayuntamiento con todas las puertas abiertas. El ayuntamiento con todas las puertas abiertas. El otro día acompaño a 3 personas que vienen expresamente de Madrid por un problema, y vienen porque se les cita y se pagan el viaje del AVE y luego en un taxi de Alicante a Torrevieja. Vienen porque tienen una cita con el concejal. Me piden por favor que los acompañe. Cambio la agenda y los acompaño. Voy a la 1 a la Concejalía de Urbanismo. Estamos esperando de la 1 hasta las 2 sin atendernos, y a las 2 sale una funcionaria que le daba vergüenza lo que me iba a decir y me dice: señor Dorón, el concejal de Urbanismo aquí presente, el señor Moreno Juárez, dice que si usted se queda con estos señores no los recibe y que se vuelvan a Madrid. Y eso es lo que ustedes hacen con los ciudadanos. Ustedes no tienen ninguna puerta abierta, ustedes no tienen vergüenza. Ustedes lo único que saben hacer es mentir, engañar a los ciudadanos, y dicen más trolas que palabras. Esa es la única realidad. Lo que usted ha dicho y su portavoz, señor alcalde, y por eso vamos a votar que no. Vamos a votar que no porque no tienen ustedes vergüenza, porque ustedes están trajinando las ordenanzas municipales y la gestión municipal como les da la gana. Ustedes están dejando a miles de ciudadanos sin atender, y ustedes están haciendo una política de partido que solamente beneficia a su partido y que afortunadamente ya está teniendo tropiezos como el que ha tenido el anterior alcalde, que afortunadamente, repito, está en la cárcel por corrupción y por un montón de delitos muy graves. Nuestro voto es que no, señor alcalde. Nuestro voto, mantenemos la posición del técnico. Entendemos que es una ordenanza que no la podemos aprobar porque el técnico ha dicho que falta una serie de aportaciones indiscutibles, fundamentales, para darle rigor a esa propuesta de ordenanza, y porque no han participado el conjunto de departamentos y de áreas de este ayuntamiento, que, como dice el técnico, señor Serrano, son indispensables para que esta ordenanza tenga un mínimo de funcionalidad y nos sirva no solamente a los funcionarios y al personal laboral de este ayuntamiento, sino también, por supuesto, a los ciudadanos que posteriormente van a tener que hacer uso de la misma. Ese es nuestro voto, lo mantenemos, y lo mantenemos porque ustedes no han querido dar esa información y no han querido voluntariamente que se mejorara esta ordenanza, como decía el técnico municipal, el señor Serrano. Muchas gracias. Por favor. Estas preguntas se presentaron el día 25 de agosto. Hacen referencia a las demandas planteadas por los vecinos de la urbanización Pueblo Centro de Torrevieja, en concreto por las molestias e inconvenientes que vienen sufriendo
como consecuencia del funcionamiento de las instalaciones industriales que la mercantil Acciona Servicios Urbanos S.L. mantiene frente a sus viviendas, en una de las parcelas del polígono industrial Casagrande de Torrevieja, destacando entre las molestias el ruido que se produce a todas las horas del día y de la noche, impidiendo el descanso y la debida tranquilidad que debe siempre de disfrutarse en una zona residencial, los olores originados por los vehículos y por otros elementos que son allí depositados y lavados, la polución atmosférica por la movilidad de los vehículos industriales y de otro tipo, etcétera, etcétera. Y para que todo el mundo lo sepa, que estas instalaciones se han abierto hace 2 años precisamente porque tuvieron que cerrar las instalaciones ilegales del polígono Casagrande en la carretera de la Marquesa, que estaban funcionando 8 años totalmente de forma irregular e ilegal. Las preguntas son las siguientes. ¿Disponen dichas instalaciones de las preceptivas y obligatorias licencias de obras, apertura y actividad? ¿Se ha tenido en cuenta en la concesión de las mismas que a escasos 20 metros de dichas instalaciones industriales se encuentra una urbanización con más de 1.200 viviendas en las que, según la época del año de que se trate, residen hasta 5.000 personas? ¿Qué medidas ha tomado el Ayuntamiento para proteger a los vecinos, haciendo que se cumpla la normativa de ruidos, de olores y de contaminación atmosférica? Y por último, ¿cómo es posible que se haya facilitado licencia de apertura a las instalaciones industriales de la empresa Acciona cuando dicha actividad es absolutamente incompatible con los usos residenciales de la urbanización Pueblo Centro? Muchas gracias, señor Dolón. Señor alcalde. Sí. A ver, no tengo se contestará por escrito porque no estoy por respuesta de distintos departamentos, respuesta a todas las preguntas que he hecho, pero pongo en su conocimiento, supongo que lo que le preocupa igual que a nosotros es el bienestar de los ciudadanos, que desde el momento en que tuve conocimiento de esa incidencia me he reunido varias veces con los ciudadanos in situ y aquí en el ayuntamiento con el señor alcalde para que nos trasladaran qué sucedía e intentar solucionar el problema y en eso estamos. Varios departamentos y los tengo. Decirle, señora concejal, que llevan 3 escritos sin contestar. Se habrá reunido, pero no ha contestado usted a sus peticiones. Señor Dolón, cuando le dé yo la palabra a usted, no se lo vuelvo a decir más. Le pido la palabra, señor alcalde, con todo respeto. ¿Qué quiere decir, señor Dolón? ¿Va a formular la siguiente pregunta? No, sencillamente le voy a decir que hay 3 escritos de los No ciudadanos tiene derecho desde a hace varios meses. Sin contestar. Señor Dolón, Según la el estrategia la tiene usted montada, ¿no? Pues nada. La montará usted, señor alcalde. Yo no monto nada. La monta usted, que es un especialista. Usted pregunta y los demás contestan. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la 45.023, señor Manzanares. La 45.023. Tiene derecho a comentar su pregunta. Le llamo al orden por primera vez. Y guarde silencio y deje de Llámeme al orden, pero llevo razón. Tiene derecho. Ustedes lo que les ocurre es que quieren quedarse para el último. monten el show que quieran, que no se preocupen. Lo tengo aquí. Señor Dolón, le llamo al orden por levantarse y deje el ron de Torrevieja. El ron de Torrevieja. Señor Dolón, le llamo por segunda vez al orden y la próxima vez le expulso. Con ese error. Así que guarden silencio y respeten a un compañero que formule las preguntas. Vaya hombre, vaya. Sí, ese es su talante, señor Dolón. El que acaba de demostrar aquí. Saltárselo a la torera. Sí, el que se lo salta es usted. Saltárselo a la torera. Señor Manzanares, le ruego por favor, Vergüenza. si tiene usted bien, que haga el comentario. continuar con la pregunta 45.024. Es culpa suya. Señor Manzanares, si quiere usted, y si nos deja alguno de sus compañeros, nos tranquilizamos y formula usted la siguiente pregunta que tiene interés en conocer efectivamente unos problemas de un torneo. Amparándome en el artículo 116 del ROM, voy a comentar la pregunta. Señor Manzanares, amparándome en el 118.4, tiene usted derecho a formular la pregunta y cualquier concejal o el que le habla tiene derecho a contestarle. Usted no tiene derecho a hacer ninguna interpretación.
Se lo estoy diciendo porque si lo tuviese se lo daría. Efectivamente lo dice, que puedo hacer un comentario, pero en ningún caso, señor Hurtado, puede decir la contestación que se le ha hecho. Así que no me hagan más hacer interpretación. Señor Manzanares, por favor, no se lo digo más. O formula usted la 45.025 o paso al siguiente. Adelante, tiene la palabra. Bueno, ustedes se trata del artículo 116 del ROM, haré la siguiente y última pregunta. Sí que es increíble, señor alcalde. Del 10 al 14 de agosto se ha celebrado en la pista polideportiva de La Mata el torneo